Soy el Padre Bernard M. Segukian y les doy la bienvenida a nuestra serie sobre el establecimiento de la fiesta de Cristo Rey. Eso fue en 1925 por el Papa Pío XI. Aquí en el Vaticano, supongo, en la iglesia más hermosa del mundo. Así que, en nuestra serie, esperamos llevarlos de regreso a los primeros días de la humanidad, cuando la primera pregunta que Dios le hizo a la raza humana fue ¿dónde estás? Y ese verbo solo se usa una vez en las Escrituras. Y fue una expresión utilizada por una madre angustiada en Jerusalén, cuando su hijo no había regresado a casa al anochecer, revelando la preocupación extraordinaria de Dios por sus hijos. Él envió a su propio Hijo, quien siempre fue el Rey de la creación, para hacerse uno de nosotros y para introducirnos en esta maravillosa realidad de su reinado. En nuestro programa, exploraremos cómo esto llegó a la Iglesia, los primeros días cuando no se hablaba de un rey de los judíos. La gente en Egipto no pensaba en esos términos. Eran esclavos, y la única experiencia que tenían de lo que parecía un rey era el cruel faraón, que los trataba con crueldad en todos sus asuntos. Así que les tomó un tiempo, una vez que escaparon de Egipto, empezar a replantearse las cosas. En cierto sentido, estamos tratando de responder esa pregunta cuando nos damos cuenta de que Cristo es nuestro. Rey. El concepto de un rey llegó relativamente tarde a la vida del pueblo judío. Cuando estaban en Egipto como esclavos, estaban bajo el yugo de un faraón cruel. Y la idea de una realeza nunca se les pasó por la cabeza. Habían olvidado quién era su verdadero rey, Dios mismo. Fue solo cuando Moisés, bajo la influencia del Espíritu Santo y de Dios mismo, los sacó al desierto que empezaron a ser conscientes de sí mismos como un pueblo elegido. Y Moisés les dejó muy claro que su único jefe, por decirlo así, era Dios mismo. De hecho, fue solo después de que entraron en la tierra prometida y empezaron a involucrarse en guerras y batallas con sus vecinos que surgió la idea de la realeza. Así que creo que al entender el antiguo cercano Oriente, empiezas a comprender que la composición de las comunidades era de tribus, familias, clanes, y normalmente estaban lideradas por patriarcas fuertes, y muchos de los conflictos eran dirigidos por alguien que tomaba las decisiones. Y de ahí surge un sentido de realeza. Pero en la tradición judía, el pedir un rey y el otorgamiento de un rey provienen de Dios. Así que creo que es muy importante desde el principio darse cuenta de que hay dos elementos en Cristo Rey. Está Cristo, ungido, apartado por Dios, y Rey, líder o gobernante. Y creo que esos son los dos elementos que, de alguna manera, se definen desde el principio. Y que tienen que irse articulando gradualmente a lo largo de la historia. Una de las cosas en las que creo que debemos pensar respecto a Dios como Rey y Cristo como Rey es que Él gobierna no solo externamente, como los reyes del mundo, sino que gobierna desde dentro del corazón, de manera interna en las cosas, tanto en los seres humanos, por supuesto, como en los ángeles, pero también en todas las cosas del mundo. Él las gobierna desde dentro, por su propia naturaleza. Él nos gobierna dándonos su gracia y guiándonos hacia Él. Así que su gobierno es absoluto, lo abarca todo, no hay una parte del mundo que no sea tocada por Él. Los reyes terrenales, incluso cuando están en su mejor momento, gobiernan externamente, así que pueden proponernos leyes. Pueden intentar hacer cumplir esas leyes, pero no pueden tocar el corazón. Los judíos empezaron a pensar que la razón por la que las otras naciones eran más fuertes que ellos era porque esas otras naciones estaban gobernadas por reyes. Así que le pidieron a Samuel, el sumo sacerdote, que les ungiera un rey. A regañadientes, él aceptó, y así ungió a Saúl, pero al final Saúl resultó ser un gran desastre.
Luego apareció David, y David era muy querido por el pueblo, y de hecho, Saúl le tenía envidia. Así que Samuel ungió a David, y David resultó ser un hombre conforme al corazón del Señor. Fue un rey muy bueno y exitoso, y fue muy querido. Sin embargo, tenía debilidades humanas, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Y vemos en el Antiguo Testamento que los mismos profetas reconocieron la importancia de la realeza. Por ejemplo, en Jeremías, mira, vienen días. Declara el Señor, cuando levantaré un renuevo justo para David. Como rey, reinará y gobernará con sabiduría. Hará lo que es justo y correcto en la tierra. Muchos otros profetas dijeron algo similar. En Génesis, vemos una bendición profética de Jacob a su hijo Judá, prediciendo que un gobernante como rey vendría de su linaje, quien tendría una obediencia global. En los Salmos, el número 2, el rey elegido por Dios será su hijo, y anticipa a un gobernante con autoridad divina sobre todas las naciones. En el Salmo 7, tenemos una oración por el rey, posiblemente Salomón, pero con un lenguaje que apunta al Mesías. Y con Isaías 9 se nos da una profecía mesiánica clara. Porque un niño nos ha nacido, y el gobierno estará sobre sus hombros. El aumento de su gobierno y de la paz no tendrá fin. Y luego llegamos al libro de Daniel, donde presenta una visión de una figura divina que recibiría un reinado eterno sobre todos los pueblos y naciones. He aquí que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y a él le fue dado dominio, gloria y un reino. Luego vino el hijo de David, Salomón, y las cosas empezaron a salir mal en esa etapa. El reino de Salomón se dividió en dos, Judá e Israel. Estaban peleando entre ellos, y esto continuó hasta que fueron invadidos y llevados al cautiverio por los babilonios. Así que no formaba parte de su destino original ser gobernados por un rey. Cuando regresaron al final del cautiverio babilónico, un pequeño grupo se organizó, y aunque la idea nunca desapareció, pasarían 700 años antes de que el concepto volviera a aparecer. Creo que cuando ves a una figura como David, es un personaje tan complicado e interesante. Alguien que, de nuevo, el elemento clave es que fue elegido, ungido por Dios, no el mayor. Quizá no el más calificado en cierto sentido, pero elegido por Dios de todos modos, y elegido en medio del pecado, y continuó en medio del pecado. Así que hay algo muy interesante ahí, que hay un elemento humano en su reinado. Eso está bien, pero también lleva a algo más, que Dios toma el instrumento que tiene y lo hace funcionar. Es bueno recordar que en el Antiguo Testamento, cuando los reyes llegan por primera vez a Israel, llegan como algo negativo. En 1 Samuel 8, cuando el pueblo de Israel pide un rey, Samuel les dice, en realidad no quieren uno. Van a robar a tu gente, van a robar tu tierra. Pero Dios permite que su petición de tener un rey se mantenga porque Él elige trabajar con sus deseos, aunque estén rotos, y usa a los reyes para ser el lugar donde se cumplirán sus promesas. Así que, aunque los reyes de Israel a menudo les fallan, las promesas de Dios no fallan. Y Él dice, les daré un rey, y a través de esta línea davídica, les daré a uno que vendrá de esa descendencia, quien cumplirá todas mis promesas, quien es, por supuesto, Jesucristo. Así, podemos ver en este linaje davídico el fracaso humano de querer reemplazar a Dios como rey con sus propios reyes terrenales. Pero Dios utiliza incluso nuestros fracasos para llevar a cabo su voluntad. Al comienzo mismo de su ministerio, Jesús predicó públicamente diciendo, «El reino de Dios está entre vosotros». Pero pasarían los siguientes 3 años intentando hacerles comprender que este reinado era diferente al de Herodes. No era de este mundo. El concepto mismo de realeza en el Nuevo Testamento proviene de los orígenes mismos de la existencia de Jesús en este mundo. Leemos en el capítulo 1 de Lucas que cuando el ángel Gabriel anunció a la Virgen que iba a tener un hijo,
le dijo: Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Así que vemos claramente la referencia al hecho de que Jesús tiene un trono y solo los reyes se sientan en el trono. Y se hace referencia al reino y al reinado, y sabemos que solo un rey reina sobre un reino. Estos sabios vienen del oriente haciendo preguntas y causan un alboroto extraordinario. Querían saber dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Vimos su estrella al salir. Y hemos venido a rendirle homenaje. Como dijo el Papa Benedicto XVI, realmente causó un terremoto en ese lugar. De hecho, la palabra terremoto no es lo suficientemente fuerte para indicar lo que sucedió, porque la gente sabía qué tipo de persona era Herodes. Estaban aterrados. Y si pensaban que había algún pretendiente al reino en cualquier parte, lo mandaría matar. Y de hecho, en su propia vida, mandó matar a 30 o 40 miembros de su propia familia. Así que sin duda estaba dispuesto a destruir al niño, Jesús. Herodes fingió estar interesado. Les dijo que fueran a averiguar y que, cuando lo hubieran descubierto, regresaran y se lo contaran para que él también pudiera ir y mostrar su aprecio. Los sabios eran inocentes, muy abiertos, y siguieron la estrella que los llevó hasta donde estaban Jesús, María y José. Así que entraron y, como nos cuenta Mateo en el capítulo 2, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre. Se postraron y le rindieron homenaje. Lo trataron como a un rey y le ofrecieron regalos de oro, incienso y mirra. Oro, símbolo de realeza. Incienso, por su divinidad. Y mirra, porque sería un rey sufriente. Hay una imagen hermosa que tienen los bizantinos de Cristo, el esposo, que también es el rey en el último día. Pero esto se muestra en un icono durante la Semana Santa, como Cristo, que lleva la corona de espinas, cuyo cetro es la vara con la que lo golpearon, cuyo atuendo real es la vestimenta que le pusieron en burla. Y aún así sabemos que Él es el Rey prometido, que todas las promesas de paz no vienen por el liderazgo mundano. Y así, Cristo, incluso cuando el mundo hace todo lo posible por burlarse de Él, es capaz de mostrar que por la paz, la verdad y la caridad, puede establecer su reino. E incluso en medio de la burla del mundo, del fracaso del mundo, la realeza de Cristo cumple lo mejor de las promesas de una nueva creación. La visibilidad de la realeza de Cristo entonces desaparece hasta la vida adulta de Jesús. No vuelve a mencionarse. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, leemos que Jesús alimenta milagrosamente a 5,000 hombres. Además de mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 pescados. Después de presenciar este increíble milagro, la multitud quedó asombrada y empezaron a reconocer que Jesús es alguien especial. Y la reacción es inmediata, nos dice Juan. Cuando la gente vio la señal que él había hecho, dijeron: «Este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo». Y trataron de apoderarse de Jesús para hacerlo rey a la fuerza. Dándose cuenta de que estaban a punto de venir y llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, Jesús se retiró de nuevo al monte él solo. Jesús no quiere esto porque sabe que ellos no entienden el tipo de rey que él realmente es. Él solo se vuelve más claro al final de su vida. Incluso desde el principio, Bartolomé, también conocido como Natanael, cuando conoció a Jesús por primera vez, dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel». Jesús no lo negó, pero sabía que tenía que ser muy cuidadoso con esto porque se iba a malinterpretar. Los apóstoles no sabían cómo iba a ser él un rey.
Saliendo, de nuevo, de la cultura judía y su historia, siempre existía la idea de que el Mesías era alguien que restauraría a Israel a su lugar apropiado en el mundo, entre las demás tribus. Y por eso estaba muy ligado al dominio, a la victoria en la batalla, a alcanzar lo que Dios había prometido, la tierra, la prosperidad. Así que creo que la expectativa mesiánica era muy física, muy política, en cierto modo también económica. Y lo que hace Jesús es, de alguna manera, darle la vuelta a todo eso. El reino de Dios está cerca, pero el reino de Dios no está exactamente aquí, sino en el reino que está por venir. Así que es un verdadero reto para lo que el pueblo judío esperaba. Y es un desafío para ellos. El tema de la realeza volvió a surgir hacia el final de la vida de Cristo, cuando fue confrontado por el sumo sacerdote Caifás, quien le preguntó quién era. Jesús admitió que vendría en gloria al final de los tiempos, y esa declaración fue fatal. Eso significaba que lo iban a condenar a muerte. Cuando se presentó ante Pilato, tuvo la oportunidad de hablar más al respecto. Pilato le preguntó, ¿entonces eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, soy rey. De hecho, la razón por la que nací y vine al mundo es para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y Pilato respondió diciendo, ¿qué es la verdad? Él no se dio cuenta de que la verdad estaba encarnada justo frente a él, ahí, encarnada ante sus ojos. Eso da mucho en qué pensar. La esposa de Pilato, para su crédito, le había mandado decir a Pilato que no tuviera nada que ver con ese hombre bueno, porque dijo que había sufrido mucho en un sueño por causa de él. De hecho, las mujeres son las heroínas de toda la escena de la crucifixión. Fueron ellas, incluyendo a la esposa de Pilato, quienes le mostraron simpatía. Verónica le limpió el rostro con una toalla. Finalmente, Jesús fue condenado a muerte por su afirmación de ser rey, y quizá, para crédito de Pilato, él fue quien lo ordenó. Escrito sobre la cabeza de Cristo, en el Calvario, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, en los 3 grandes idiomas del mundo en ese tiempo, latín, griego y hebreo. Para que todo el mundo lo viera hasta el fin de los tiempos. De hecho, el sumo sacerdote le dijo a Pilato que no debió haber escrito eso. Este hombre dijo, él es el rey de los judíos, no rey de los judíos. Y Pilato, célebremente, dijo, Vod scripsi, scripsi, lo que he escrito, escrito está. Hay un hermoso discurso que quizá la gente conozca, un monólogo de Portia en El Mercader de Venecia, donde habla sobre la cualidad de la misericordia. Y en ese discurso, nos recuerda que la misericordia está por encima del poder con cetro de los reyes, que es donde muestran su temor y majestad. Porque la misericordia, dice ella, está entronizada en los corazones de los reyes. Por eso, la humildad, que en el fondo se trata de manifestar la verdad, muestra que cuando sabemos que nuestra verdad está en Dios, cuyo amor y poder no pueden ser derrotados, puedes recibir lo peor que el mundo te pueda dar. Y así puede ser un rey humilde que entra a Jerusalén no con pompa y circunstancia, sino con la verdad, porque no tiene nada que perder. Él es soberano de todo. Y así nosotros, que no tenemos nada que perder en Él, podemos ser reales con Él, en humildad y en verdad. La única persona que realmente aceptó a Cristo fue uno de los 2 criminales que fueron crucificados con él. Uno de los ladrones se burló de él, diciendo, si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Ahora, si eso hubiera sido una oración de verdad, no estaríamos hablando del buen ladrón. Estaríamos hablando de los buenos ladrones. El otro ladrón lo reprendió porque él sí sabía la diferencia. Él simplemente sabía que este hombre no era como ellos. Sabía que este hombre no era un criminal como ellos. Había escuchado cómo lo habían maltratado.
Estaba escuchando la conversación porque estaba en la prisión con ellos y él hizo 3 cosas. Hizo actos de fe, esperanza y caridad, los actos característicos de un cristiano. Fe en quién era realmente este hombre. Esperanza en que él podía hacer lo que decía que podía hacer. Caridad, porque habló bien de él cuando otros lo estaban criticando. Y al final de su vida hizo esta declaración extraordinaria. Dijo el nombre, Jesús. Y es el único en todas las escrituras que llamó a Jesús simplemente Jesús, sin agregar nada más como rarí, buen hombre, Jesús. Porque lo único que importa es el nombre de Jesús en el último momento. Yeshua, Dios salva. Así que dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y recibió esa maravillosa respuesta. Hoy estarás conmigo en el paraíso. No mañana, no hoy, no tarde en la noche, hoy conmigo en el paraíso. Y si eso no es uno de los pasajes más consoladores de las Escrituras, no sé cuál lo sea. De hecho, el arzobispo de París, el cardenal Lustiger, dijo, este hombre entró al cielo antes que todos los apóstoles e incluso antes que la misma Virgen María. Así que si eso no es un consuelo para la gente, no sé qué lo sea. Un gran acto de misericordia de Cristo, el Rey. Hay una canción famosa que pregunta, ¿estuviste allí cuando crucificaron a mi Señor? Nuestro maestro de novicios en los Giosios nos dijo, solo hay una respuesta a esa pregunta. Yo estoy. Porque todos los puntos en el tiempo están a la misma distancia de la eternidad. Todas las personas están copresentes en la crucifixión. Filosófica y teológicamente, todos estuvimos ahí. El Padre Celestial estuvo ahí. El Espíritu Santo estuvo ahí. El Poder Judicial estuvo ahí, los mafiosos estuvieron ahí, los criminales estuvieron ahí, todos estuvieron ahí. Incluso los europeos estuvieron ahí, no solo los judíos, porque los soldados romanos eran de Europa. Así que todos pueden decir, yo estoy ahí, porque el amor eterno de Dios, por decirlo así, está cerca de cada uno de nosotros. Cuando Cristo fue crucificado por nuestros pecados. Así que les agradecemos por acompañarnos mientras exploramos el concepto de realeza en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y en nuestro próximo episodio, examinaremos más de cerca qué tipo de realeza tenía en mente Jesús cuando vino entre nosotros. Así que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca con ustedes siempre.